Tiempo con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Voy a leerles Romano 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo podría decir o pienso personalmente que este es uno de los versículos bandera de las Escrituras, un versículo muy importante que podría ser el cimiento de tu vida, de la mía, el cimiento de la verdad, el cimiento de Dios en esta tierra, el cimiento de las respuestas a todo aquello que nosotros estamos necesitando. El cambio y la transformación no solamente de tu vida, de la vida de los demás, sino también de todas aquellas circunstancias, eventos, situaciones en los cuales tú podrías estar lidiando en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque en este versículo encierra cosas muy importantes que habla de lo que estamos siendo, de cómo estamos manejando las cosas, a qué nos hemos amoldado, pero también nos habla de cómo es la voluntad de Dios. Nosotros siempre hemos creído que la voluntad de Dios es castigarnos, siempre hemos creído que la voluntad de Dios es perseguirnos cada vez que nos equivocamos y estamos caídos para señalarnos. Estamos pensando que Dios nos abandona en situaciones específicas, que Él no aparece, que Él nunca está. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto, cuando se murió aquel, cuando este me insultó, me robó, me hizo, me deshizo? Y realmente aquí está la respuesta a todo eso. Y lo que está diciendo esta palabra es que además de que es una orden, no te está diciendo si te parece, si tú lo crees, si crees que es necesario. Dice no se amolden. Es decir, eso es una orden rotunda y total. No se amolden. Y cuando hablamos de un molde es el que hace que una materia física tome forma. Si tú echas un pastel en un molde en forma de corazón, cuando tu pastel esté listo, va a ser de forma de corazón. Si tú coges una plastilina y la pones en un molde cuadrado, lo que vas a lograr con esa plastilina es un objeto de forma cuadrada. Y aquí el Señor nos está diciendo que no nos amoldemos al mundo actual. ¿Cuál es el mundo donde tú y yo estamos viviendo? Pero quiero antes de continuar recordarte que las mismas escrituras dicen que nosotros vinimos del reino de los cielos, que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Es decir, vivimos en el mundo, pero nuestra esencia, nuestro ser interior corresponde al reino de los cielos, no a este mundo. Sin embargo, como nacimos en este mundo, cuando Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre, veníamos con una esencia divina, con una esencia que viene del reino, directamente del Padre. Pero en la medida que empezamos a habitar este mundo, empezamos a crecer en él. Empezamos a escuchar, empezamos a ver y empezamos a tener unas rutinas diarias, unos movimientos, unas costumbres, unas tradiciones. Y nos empezamos, como dice la palabra, a amoldar. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo nos convierte o nos pasa de ser unos seres divinos espirituales a ser unas personas que piensan, hacen, deciden según el mundo en el que vive. Es decir, se acopla, se amolda a ese mundo, a cómo el mundo ve las cosas, a cómo el mundo soluciona las cosas, a cómo el mundo reacciona ante las cosas, a cómo los hombres manejan el mundo, esos hombres sin temor de Dios, esos hombres sin redención, donde actúan en deshonestidad, en crueldad, en mentira, donde hacen las cosas como quieren, afectando a los demás. Y entonces nos empezamos a levantar y a moldar a ese mundo. Y en ese molde
o nos convertimos en esas cosas malas o sencillamente esas cosas nos convierten a nosotros. O nos convertimos a aquellos que roban, dicen mentiras, son deshonestos, son crueles, son adúlteros, son promiscuos. O sencillamente no lo hacemos, pero esas cosas terminan afectando nuestra esencia. Y si no lo hacemos, si nos convertimos, nos podemos convertir en personas que estamos dañadas por esas circunstancias. Entonces nuestro molde interno empieza a cambiarse. Empezamos a desdecir, a cambiar esa esencia divina, ese poder, todo eso que Dios puso en nosotros. Empezamos a caminar, a decidir o a pensar según eso que estamos viendo a nuestro alrededor. Y ahí es donde la palabra nos dice, no nos amoldemos al mundo actual. Porque si nosotros nos amoldamos a eso, estamos actuando por eso, pensando por eso y decidiendo por eso. Esa no es la esencia del hombre como tal. Dios hizo todo bueno. Cuando hizo la creación, hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, lo que nosotros podríamos decir, bueno, ¿y dónde está ese molde? ¿Está en mi cuerpo? ¿En dónde está? Pues si nosotros seguimos leyendo, claramente dice que está en nuestra mente. Es decir, que la tierra que está amoldada a ese mundo es nuestra mente. Todo lo que vemos, todo lo que percibimos, lo analizamos, lo recibimos, lo entendemos a través de nuestra mente. Entonces, si tú ves algo, si tú oyes algo, si tú vives en algo, entonces tu mente se va a ir adaptando y se va a ir amoldando a ese tipo de cosas. Por darte un ejemplo, si en tu familia creciste en una familia que tenía pocos recursos, donde había necesidad, donde difícilmente se podía comer, donde no pudiste tener la bicicleta o el juego que querías cuando niño o cuando niña, empezaste a creer en ese molde de necesidad, de austeridad, de escasez. Y vas a crecer con ese pensamiento de necesidad, de austeridad, donde difícilmente en tu vida adulta vas a poder ver la abundancia. ¿Por qué? Porque tu mente está amoldada a ese mundo que en su momento fue actual. Para que nosotros podamos ser transformados, para que nuestra mente pueda ser transformada, tiene que haber una renovación. Y esa renovación viene a través de escuchar la palabra, de mirar la otra perspectiva o la otra cara de la moneda, por así decirlo. El enemigo nos ha presentado un mundo, el hombre nos ha presentado un mundo, la sociedad nos ha presentado un mundo que no es real, o por lo menos puede ser físico, puede ser palpable, pero no es la verdad de Dios, no es lo que Él inicialmente creó en el reino de los cielos. Entonces nosotros necesitamos empezar a mirar la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La verdad, lo que inicialmente fue, lo que inicialmente Dios creó, lo que inicialmente Dios puso en el vientre de nuestra madre. Esto es lo que nosotros tenemos que recuperar. De hecho, la palabra dice que el Señor Jesucristo vino a recuperar todo lo que se había perdido. Y no vino a recuperar ni la casa, ni la beca, ni la vaca. Él vino a recuperar nuestra esencia. Por eso todas las enseñanzas, si tú miras en los evangelios, en los 4 evangelios, que venían del Señor Jesucristo, todo lleva al hombre a un cambio de mentalidad. Dice que del corazón, o sea, de la mente, está en Mateo 15:19, que del corazón vienen los pensamientos. Por eso digo que el corazón es la mente, porque los pensamientos están en la mente. Y los pensamientos que están en el corazón son de adulterio, de fornicación, de robo. Y yo podría parafrasear o continuar ese versículo diciendo de austeridad, de escasez, de enfermedad, de dificultades, de contienda, de ofensa, de resentimiento. Es de ahí, de nuestra mente, de donde proceden todas aquellas cosas
que van a hacer que tú tengas una actitud y que dependiendo de esos pensamientos vas a tomar decisiones en tu vida. Y todo esto va a llegar a una consecuencia o a una respuesta que no necesariamente tiene que ser buena. Todo depende del pensamiento que tengas respecto a una situación, respecto a ti, respecto al entorno, respecto a las circunstancias. Entonces, en este versículo continúa diciendo el Señor, así, ¿cómo así? Cuando ustedes renueven su mente, entonces así, de esa manera, podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quizá muchas personas cuando leen de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, usted dice, yo nunca he visto eso en mi vida. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta si hay guerras, si hay ciclones, si hay terremotos, si hay tanta maldad, si hay tanta injusticia, si hay unos que son poderosos y oprimen a los de menos poder? Entonces, si no miramos desde esa perspectiva es porque es el molde que tenemos en nuestra mente. Pero si nosotros cambiamos el molde sabiendo, conociendo que Dios es un Dios bueno, que puso en nosotros el libre albedrío, que nos dio una mente, un corazón, un alma buena, que se corrompió al ver, escuchar y vivir y experimentar lo que el mundo provoca en cada ser humano, nos damos cuenta que esa no es la voluntad de Dios. Porque si tú lees Génesis 1, dice que Dios todo, absolutamente todo lo que hizo en el cielo y en la tierra era bueno. ¿Dónde se dañó esto? ¿Dónde se corrompió? Cuando el enemigo entró al jardín del Edén y le dañó la cabeza a Eva y Eva se la dañó a Adán. Empezaron a pensar diferente, empezaron a creer diferente, empezaron a ver las cosas desde el punto de vista de la maldad. Por eso el Señor dijo, no coman del árbol del conocimiento que está en la mente, del conocimiento del bien y del mal. Ellos ya conocían el bien, pero cuando el enemigo entró a cambiar eso para convertirlo en mal. Uno muchas veces dice que uno no cree en el diablo, que eso no es cierto, pero si tú cuidas tu billetera y no dejarla por ahí mal puesta, si tú estás en los semáforos poniéndole laqueo a tus puertas porque piensas que alguien te puede robar, si tú ves las injusticias y todo lo malo que tú puedas ver en el mundo, eso no lo provoca Dios. Porque Dios es un Dios bueno, en Él no hay maldad. ¿De dónde viene entonces esa maldad? ¿De dónde viene eso? Son dos fuentes, la buena y la mala, la luz y la oscuridad. Entonces es donde nosotros vemos que en el inicio había un abismo, pero estaba el Espíritu de Dios sobre las aguas de ese abismo. Entonces estaba lo bueno y estaba lo malo. Habían solamente dos fuentes, y dos fuentes son las que pueden alimentar nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros de empezar a trabajar por aquellas cosas que nos damos cuenta, que sabemos que no están bien. Porque en el momento que nosotros empecemos a trabajar eso, estamos renovando nuestra mente. Es como cuando tú tienes un nuevo equipo o un nuevo computador y tiene muchas funciones, ya empiezas a renovar ese conocimiento que tenías del computador viejo para empezar a actualizar el nuevo sistema y empezar a trabajar sobre ese sistema. O no nos vamos muy lejos, en un celular. ¿Cuántos de nosotros hemos ido renovando nuestros celulares y en la medida que lo vamos haciendo y sale un modelo nuevo, nos damos cuenta que tiene nuevas funciones, que tiene una nueva cámara, que tiene nuevas posibilidades de manejarlo mejor y que nos dé mejores resultados o beneficios en su manejo? Asimismo es con nosotros. Nosotros tenemos un manual como lo tiene todo computador, todo celular. Tenemos un manual de funcionamiento y ese manual de funcionamiento está en las Escrituras. Y cuando nosotros aprendemos a manejar nuestro sistema, a manejar nuestra mente, entonces vamos a poder avanzar, vamos a poder adelantar
cambiar, vamos a poder renovar, mejorar nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar diferente. Así que hoy les invito a que ustedes empiecen a renovar su mente, a transformarla, no apegada a aquellas cosas viejas. Así como cuando tienes nuevo celular, tú no sigues buscando en el nuevo cómo actualizar o hacer las cosas como lo hacías antes. Tú quieres hacer las cosas nuevas que te está ofreciendo el celular. Así que no te apegues a las cosas viejas, a ese pasado, a esas cosas que viviste, a esas experiencias, a todas esas cosas que no te traen nada nuevo, que lo único que hacen es amoldar tu pensamiento, tu mente a situaciones que de nada te aprovechan, porque el pasado no te trae nada bueno ni nada nuevo. El pasado no cambia, el pasado se queda tal cual. Lo que sí puede seguir generando es esa hiel en tu vida, es esa amargura, es esa mala vibra, por así decirlo, en tu corazón, en tu mente, en tus sentimientos, en tus emociones. Pero si decidimos caminar por lo nuevo que Dios tiene cada día, nos damos cuenta que nuestra mente empieza a renovarse y empezar a tener más conciencia, a estar más presentes en el día a día, más presente en mí mismo, en mí misma, presente en mi interior, más que estar presente en cosas que ya no puedo cambiar. Entonces, cuando estamos presentes en esas cosas nuevas, mi mente se va renovando, mi mente empieza a pensar diferente. Cuando una persona está encerrada en una casa y nunca ha salido, nunca ha visto su entorno, tiene las ventanas cerradas, nunca ha salido más allá de 2 pasos de su puerta, no puede ver el mundo de afuera. Pero cuando nosotros salimos, abrimos las ventanas, vemos que hay un sol, vemos que hay una luna, vemos que hay flores, que hay un bosque, que hay un camino, que hay una cantidad de cosas, vehículos, tecnología y cosas que nosotros no sabíamos que existía. Asimismo, cuando nosotros salimos de ese pasado, empezamos a ver cosas que no sabemos que existen, pero que están allí para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestro entorno, para mejorar nuestra manera de ver las cosas, para mejorar nuestra fe, para cambiar la manera de vivir. Cuando nosotros transformamos y renovamos nuestra mente, asimismo se va renovando nuestra vida. Se va renovando todo eso que vamos recibiendo en el día a día. Hoy te invito y te dejo con esta reflexión para que empieces a trabajar en ti. Bota lo que no sirve. La basura, cuando no se bota, huele feo. Hay muchas cosas que terminan oliendo feo en nuestra vida porque son cosas que seguimos guardando, seguimos viendo, seguimos teniendo como prioritarias, como cosas que no nos dejan vivir. Pero necesitamos renovar nuestra mente para que cambie nuestra manera de vivir. Muchas bendiciones. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor.
corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida.